Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría. Corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les sale al encuentro y les dice: alegraos. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: no temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Si esto llega a oído del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Este pasaje de San Mateo, del Evangelio de San Mateo, ya casi al final de su Evangelio, tiene un punto de humor, ¿verdad? Porque que los soldados o los que estaban allí a cargo de la guardia fueran diciendo y extendiendo que se habían quedado dormidos cuando su labor era proteger que nadie entrara en el sepulcro, pues suena a chiste, ¿no? Pues realmente, pues sí, recibieron dinero para hacerlo. Y dice el evangelista que esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. El Evangelio de San Mateo no está escrito hace poco, está escrito con relativa cercanía a la resurrección de Cristo. Pero bueno, que se ve que era vox populi lo que aquellos hombres habían dicho. Seguro que había gente que se lo creía. Seguro que hay gente que se creía que los discípulos habían robado mientras estaban durmiendo aquella guardia, ¿no? Pero a veces también nosotros nos creemos cosas, ahora que está tan de moda las noticias falsas, pues nos creemos noticias falsas, porque queremos creérnoslas o porque nos sería muy buena para contraatacar al enemigo, entre comillas, etcétera. Nosotros lo que tenemos que buscar siempre es la verdad. Esa verdad que Cristo nos dice y subraya: la verdad os hará libres. No como aquel presidente de gobierno que tuvimos que cambió por completo la frase y dijo: la libertad os hará verdaderos. Pues no. Eso se llama cambiar el asunto a tu gusto, ¿no? A tu capricho. Y a partir de ahora los burros vuelan y los elefantes no tienen trompa. Bueno, pues nada. Eres libre de hacerlo, evidentemente, pero no es verdad. Y pierdes tu libertad, al contrario, cuando lo haces. Vamos a, conscientes de que estamos terminando el curso de retiro y de que ponemos los propósitos en las manos del Señor, que nos ayude el Señor a entender que Él
está con nosotros y que Él nos va a acompañar siempre. Que no podemos intentar justificarnos o engañarnos a nosotros mismos. Por eso es tan importante la dirección espiritual, para abrir nuestra alma a Dios, porque es Dios el que nos está escuchando y el que nos aconseja y nos orienta. Por eso siempre, bueno, yo desde que fui ordenado sacerdote, pues recuerdo el consejo que daba San José María antes de sentaros a confesar o a predicar: invocar al Espíritu Santo, pedir luces al Espíritu Santo, para que sea Él el que os guíe. Y sobre todo, yo cuando invoco al Espíritu Santo, lo que le pido es que sea Él el que os hable, no sea yo. Que diga la cosa y sobre todo que mueva el alma lo que el alma necesita, no lo que a mí me parece más importante o más interesante, sino que Dios se sirva de este asunto. Ahora que vuelve otra vez a ver, digamos, ya sé que es un poco una salida colateral, ¿no? Pero ahora que vuelve otra vez ya llevo unos años, pseudoteólogos que están cambiando el aspecto de la moral, esa moral que fue muy bien subrayada por San Juan Pablo II en dos encíclicas suyas, la Veritatis Splendor y el esplendor de la verdad, y la Evangelium Vitae, el Evangelio de la vida. Pues bueno, hay teólogos que ahora ya pues niegan o ponen en entredicho que haya asuntos que son intrínsecamente buenos o intrínsecamente malos y que no dependen de la circunstancia. Ahora dicen que sí, que depende de la circunstancia, que depende de los acontecimientos, que depende de la formación que se haya recibido. Hay cosas que pueden cambiar y no ser tan malas. Pues Juan Pablo II instituyó un instituto que se llama Instituto Juan Pablo II para la Familia, y puso al frente a una persona, teólogo, que después ya derivó en obispo y cardenal, pero bueno, antes que era teólogo, en la época en que yo estaba en Roma, además, no es una cosa ajena a mi tiempo. Y recuerdo que organizaron un congreso de teología moral en Roma, una serie de teólogos y de organismos, y Juan Pablo II lo permitió con la condición de que pudieran asistir 3 teólogos que él nombrara. Y uno de ellos era este que después fue el director y el primer director del Instituto Juan Pablo II para la Familia. Entonces, en un momento hubo una cierta exposición en la que este teólogo pues intervino y sostenía eso, que hay pecados o verdades, objetos de actos morales que son intrínsecamente malos o intrínsecamente buenos. Es decir, que no depende de las circunstancias ni de la intención tampoco, sino que son intrínsecamente malos o buenos. Entonces, lo dijo y lo sostuvo en discusión con este teólogo que estaba exponiendo en ese momento, y ese teólogo dijo: pero bueno, a saber, ¿qué pasa? ¿Que por su boca va a hablar Dios o qué? Como diciendo, ¿está usted en poder de la verdad? No podemos llegar a un consenso, a un acuerdo. Y entonces este teólogo, que se llamaba Carlo Cafarra, dijo: bueno, por mi boca puede hablar Dios. La verdad es que en la Biblia, a través de una burra, habló Dios, la burra de Balán. Yo se lo cuento siempre a esta historia, se lo cuento a los niños, para que conozcan quién era Balán y quién era la burra. Porque hay un momento en que una burra empieza a hablar con su dueño, que era Balán. Lo malo es que después el dueño le contesta, lo divertido. Bueno, es cuando está en camino de la tierra prometida y van pasando por unos pueblos y le piden que este tío, que era una especie de vidente o de mago,
que maldiga al pueblo de Israel. Entonces Dios le dice, no. Pero el tipo, como está pagado por esta gente, pues va para allá. Entonces la burra que va montando, pues le empieza a atropellar porque está viendo delante un ángel con una espada de fuego. Y antes de que le corte el cuello a la burra, o la burra se pega al muro, o la burra se sale del camino, y entonces se va enfadando y le va pegando a la burra. Entonces la burra le dice, ¿pero por qué me pegas? Llevo tantos años sirviéndote. Y el otro le contesta, pues porque no me hace ningún caso, Entonces dice, pues yo hago lo que puedo. Entonces ya, en ese momento ya ve al ángel y ya se baja de la burra, nunca mejor dicho. Y no maldice al pueblo de Israel, sino que lo bendice. Entonces este teólogo le contestó, bueno, si Dios se sirve una burra, ¿por qué no va a hablar por mi boca? El otro se enfadó mucho más, claro, por la respuesta que le daba. Te digo esto porque si el Señor se sirve de un burro, como soy yo, perdóname, pero se sirve para... Él ya sabe lo que hace, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos ilumina y nos habla en nuestra alma en gracia. En la lectura, en el audio lectura que escuchábamos esta mañana, salía un poco esa idea, en un momento de que en la intimidad hay que entrar de puntillas. No se le puede forzar a las conciencias. Ahí entra Dios y tú. Solo Dios y tú. No puede entrar nadie más. Tú porque ya está, tú porque tienes que meterte, es decir, que a veces nos cuesta entrar dentro de nosotros mismos a reconocernos, a conocernos, a pensar por qué hacemos las cosas que hemos hecho. Y Dios. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que Él nos ilumine y nos guíe por el camino de la verdad. Hay muchas oraciones dedicadas al Espíritu Santo. Una que se repite con frecuencia es: purifica, Señor, con el fuego del Espíritu Santo nuestras entrañas y nuestro corazón. Pues le pedimos ahora que sacamos con unos propósitos deseosos, pero que sean propósitos no nuestros, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Propósitos, deseos de seguir al Espíritu Santo. Ya te dije en otro momento que la vida interior significa pues reconocer que Dios está en nuestra alma en gracia. Pues escúchale, óyele, háblale y también obedécele. Obedece y sigue sus indicaciones. Porque el Espíritu Santo no nos va a abandonar nunca a nosotros. Como dice Francisca Javier del Valle, cierra la escuela cuando nosotros no le hacemos caso. Entonces ya se cansa, por decirlo así, y cierra la escuela. Pero bueno, yo también añado así, como corrigiendo a esta mujer de Carrión de los Condes. Tuve ocasión de hablar con el párroco de Carrión de los Condes, no de su época, porque era posterior, pero dijo, bueno, pues aquí en el cementerio tenemos enterrados a esta mujer, a Francisca Javier del Valle, que pasó bastante tiempo escondida, nadie sabía quién era, hasta que se dio a conocer el librito ese que había escrito, pero no en vida, sino el escenario del Espíritu Santo. Pues corrigiendo a Francisca Javier del Valle, aunque el Espíritu Santo cierre la escuela, pero iba a decir, las mesas, la pizarra y las sillas están ahí. Con lo cual, en cuanto nosotros queremos, le podemos pedir ayuda y Él abre de nuevo la escuela. No la cierra para siempre. Y nos seguirá ayudando. Lo digo porque a veces en nuestras vidas tenemos momentos de altibajos o momentos de, bueno, no fracaso, pero sí de ir cuesta abajo. Y pensamos que eso ya no tiene remedio, que ya Dios no nos va a mirar con tanto cariño como antes. Y eso no es verdad, ¿eh? Porque Dios no te quiere porque eres bueno, sino porque te quiere hacer bueno, o te quiere que seas bueno. Por lo tanto, no, el Señor no nos mira con cariño y con solicitud, esa solicitud del Espíritu Santo, porque tú eres bueno.
Y tampoco te mira mal porque ahora hayas dejado de ser bueno, entre comillas, ¿no? En modo de decir. Hayas bajado el asunto. O hayas, bueno, pues sí, más o menos, tal. No, no. Dios nos quiere como es Él, que es suma bondad y por tanto nos quiere como somos. Nos quiere porque somos hijos suyos y nos ha entregado a su Hijo unigénito para que se haga hombre y muera por nosotros en la cruz. Y para que también nosotros seamos testigos de la resurrección de Cristo, porque lo hemos recibido de testigos oculares. A mí siempre me cae muy bien un obispo que se llama San Irineo de León. San Irineo de León, cuando conoce la historia de los santos, algunas de ellas es que te sorprenden y te mueven mucho. San Irineo de León, y además como tiene cierta relación con mis estudios, algunos de mis estudios, pues San Irineo de León era obispo de León, es decir, en Francia, la Galia, entonces, estamos hablando de los primeros siglos, en la Galia. Entonces, claro, hay momentos de persecuciones. Y al propio Irineo le entra yo estoy en León, está en León camino de Ars, donde vivió y murió el santo cura de Ars. Pues Irineo, claro, como están oyendo doctrinas, incluso evangelios, que eran los evangelios apócrifos, pues tal, el tipo dice, aquí, si hay que dar la vida, se da por la verdad. Luego no vamos a dar la vida por un evangelio que diga que Jesús se reía de sus amigos, ¿no? O que San José, que cuando no salía bien la pata de la mesa, pues Jesús alargaba la pata de la mesa para que fueran las 4 iguales. No, vamos a ver cuáles son realmente los evangelios de verdad. Ya no te del siglo IV, mejor dicho, siglo III. Entonces, como él era originario de Asia Menor, pues hace la maleta, toma el petate y se marcha para allá. Y busca en las raíces de la Iglesia los evangelios. Entonces allí le confirman Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El resto no tiene nada que ver. Y el tipo dice, pues estupendo, pues ya teniendo esa certeza y esta claridad, vosotros que sois testigos. Porque claro, él va al origen. Pues se vuelve a León y le dice a los cristianos, hay que morir, si hay que morir por esto, y el resto. Y mueren, efectivamente, algunos mueren mártires, el propio Irineo, pero mueren conscientes de que el Evangelio es el Evangelio de Cristo, no es el inventado por Judas, ¿no? Que hay un Evangelio de Judas. Menos mal que no se llama San Judas, que por cierto, el Evangelio de Judas apareció el National Geographic diciendo que lo había encontrado, que era un evangelio que estaba perdido y que no sé qué, no sé cuánto. Primero, ese evangelio era conocido, así que déjate de rollo. Y segundo, es apócrifo. Punto. Que el evangelio de Judas sostiene que, que el propio Judas se ofrece a ser el mártir, es gnóstico, es decir, la teoría, se ofrece para ser el mártir de entregar a Cristo para que Cristo triunfe. Bueno, pues bien, eso es un discurso que no merece la pena. Pero el Espíritu Santo, en cambio, sigue guiando a su iglesia. El Espíritu Santo, el Señor lo dice, os enviaré otro consolador, el Espíritu de verdad, que velará por nosotros. Con lo cual, nosotros no es que somos francotiradores, que estamos en mi parcela. No, estamos en la Iglesia y formamos parte de la Iglesia. De esa Iglesia una santa católica y apostólica. Y a San José María le gustaba repetir, y romana. Pues sí, y rezamos por la Iglesia, porque todos los que formamos parte de la Iglesia nos sentimos unidos por la comunión de los santos. Formamos parte de esa Iglesia por la comunión de los santos y nos ayudan, o nos perjudican. Claro, es decir, que como los vasos comunicantes, cuando uno baja, pues tira del otro que está alto y baja al otro hasta equilibrarse y ponerse al mismo nivel, pues lo mismo pasa en la Iglesia, es decir, estamos unidos a tantos.
Y si tú rezas, pues está ayudando a otros. Y si en cambio tú te apartas de Dios, pues estás perjudicando a otros. Y estamos unidos. Estamos todos unidos. Como le gustaba decir a San José María, a pesar de los pesares. Cuando un cardenal le preguntó qué quería decir con esa frase, dijo, sus pecados y los míos. Creo que el cardenal se puso blanco, ¿no? Cuando dijo de sus pecados y los míos, pero es la verdad. A pesar de los pesares. Creo en la Iglesia una Santa Católica Apostólica Romana, a pesar de los pesares. Otro padre de la Iglesia, también San Cirilo de Jerusalén, hablando del Espíritu Santo, dice, su actuación en el alma es suave y apacible, viene a salvar, a curar, a iluminar. Él viene a curar, a salvar y a iluminar. Y esa es la actuación en nuestras almas. Por eso le pedimos al Espíritu Santo, por intercesión de su madre, su esposa, la Virgen María, esposa de Dios Espíritu Santo, que nos ayude, que estos propósitos que sacamos de curso de retiro, esos deseos de estar más cerca del Señor, que sigamos adelante, que aunque caigamos, porque yo siempre repito que el demonio nos pone la zancadilla nada más salir del curso de retiro para decirnos, ves, allí era todo muy bonito, pero la realidad es esta, déjate de tonterías. Pues, bueno, le pedimos a la Virgen Santísima que no nos desanimemos, que sigamos siempre escuchando al Paráclito, que sigamos sus inspiraciones. Como dice San José María, ¿quién puede ser mejor maestra de amor a Dios que esta reina, que esta señora, que esta madre, que tiene la relación más íntima con la Trinidad, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo, y que a la vez es madre nuestra? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.